Bueno, ahora sí voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar, ¿sí? Si tuviesen algún problema para escucharme, les pediría que por favor me puedan interrumpir. Si tuvieran dudas con lo que yo voy compartiendo, de eso voy comentando, por favor también pueden interrumpirme para que lo retome en caso de que no puedan ver mi pantalla o no puedan escucharme correctamente. También les pediría que me detengan ahí para que no tengan así como algún problema o haya algún hueco en la información que vayamos comentando, ¿sí? Estamos ya comenzando nuestra segunda semana. Les voy a compartir la presentación que tenemos preparada para esta semana. Y bueno, pues la unidad 2 se llama Leer y Escribir para Aprender, ¿sí? Como ustedes saben, la primera parte es para la asistencia, la bienvenida, pues gracias a los que se incorporaron a este otro enlace. No sé si se dieron cuenta, pues hubo ahí un problemita con el audio y con mi computadora, entonces gracias a quienes se movieron. Los objetivos de la sesión los vamos a compartir, las figuras que estamos conformando prepa en línea, los aprendizajes esperados de esta semana. Vamos a checar el calendario que estaremos manejando, los canales de comunicación, los recursos de plataforma que creo son muy importantes para los temas que vamos a abordar ahorita. Vamos a hablar sobre las extensiones de tiempo y la retroalimentación que podría darles para semana 1. En la segunda parte nos enfocaremos en lo que son los temas, el foro aprendiendo y las actividades integradoras. Les compartiré algún material de apoyo y aunque ahorita todavía no lo vamos a abordar en las actividades, pues no lo vamos a utilizar tanto. Hay una pequeña parte en la que van a tener que investigar ustedes la información, pero es como algo muy poco y no sé si está existiendo algún estilo para referir. Vamos a hablar un poquito de lo que es el estilo APA y cómo podemos evitar el plagio, ¿de acuerdo? Entonces, pues voy a comenzar, ¿sí? Como ustedes saben, bueno, pues yo soy su asesora, mi nombre completo es Claudia Alicia Valdés Lara y me pueden contactar en el correo electrónico que es aliciavzl@hotmail.com. Su tutora es Dulce Beatriz Fuentes Martínez y nuestro supervisor de aseguramiento, de acompañamiento y mejora educativa es Yarla Montserrat, ¿sí? Ellas dos, al igual que yo, estamos pues en plataforma, pueden ubicar nuestros correos y escribirnos por mensajería de plataforma o al correo personal que les estamos compartiendo. Y para soporte técnico, pues tenemos a Carolina Hernández, que está en soporte módulo 2, @prepenlineacer.gov.mx. Y pues en caso de que tuviesen ustedes algún problema para los envíos, para que se les revise, por ejemplo, para que puedan entregar su actividad o puedan abrir algún recurso, sí les pediría que por favor pues le escriban un correo a Carolina con copia a su tutora y con copia a mí para poderle dar seguimiento a la situación. Tomar captura de pantalla siempre de los problemas que pudieran estar teniendo. Es importante mandar evidencias y tomar captura de pantalla. Poner una descripción clara y precisa de lo que está sucediendo. Y bueno, pues obviamente su nombre y su número de grupo para que los puedan identificar, ¿de acuerdo? En cuanto... Vamos a empezar acá. Los aprendizajes esperados. Uno de los aprendizajes que estamos esperando adquirir en esta semana es identificar lo que es el tema y la intención o las partes de un texto. Vamos a utilizar sitios confiables para buscar información. ¿Cómo vamos a desarrollar un resumen? Es otro de los temas importantes que tenemos que, o que vamos a estar trabajando. Y vamos a emplear técnicas de estudio, ¿sí? Para recuperar la información. Su primera actividad, como ustedes... Ok, ya vi un mensaje de Arely que me dice que todo está en orden. Entonces, bueno, cualquier situación me dicen. Vamos a hacer como una revisión de las técnicas de estudio que estamos utilizando.
para recuperar la información de diferentes tipos de texto y para aprenderla con H de cómo apropiarnos de esta información que estemos revisando. ¿Sí? En cuanto a las fechas que estamos manejando, vamos ahora del 14 al 20, ¿sí? Del lunes 14 al 20. Estamos ya en nuestra segunda semana, como lo podemos ver aquí. Y las actividades que vamos a entregar en esta semana son nuestras 2 actividades integradoras y nuestras 2 actividades formativas. Este puntito verde corresponde al 1.25% para poder sumar al final un 5% que es la actividad en plataforma. Eso tiene que ver con que ustedes exploren los recursos, con que ustedes entren al foro aprendiendo y participen ahí. De repente nos está faltando ahí un poquito de participación del grupo. Hay muchas personas muy involucradas, pero creo que faltan muchos por sumarse. Entonces, aunque no les da un puntaje como es una actividad integradora o como es un cuestionario, sí influye en su actividad de plataforma. Este porcentaje es 5% que podemos ver aquí al final. Es la sumatoria de que ustedes revisen oportunamente todos los recursos, entren al foro aprendiendo y realicen sus actividades formativas. Entonces, bueno, pues espero que se puedan integrar en esta parte. Para contactarme a mí, preferentemente, contáctenme por mensajería de plataforma. En caso de que tuvieran problemas para entrar a nuestra plataforma, pueden obviamente escribirme un correo, un mensaje a mi correo personal, pero preferentemente traten de hacerlo por plataforma. En el foro Aprendiendo también me pueden contactar, ahí nos pueden compartir dudas, inquietudes, algún recurso que ustedes tengan. Pueden compartirnos su audio, el que van a grabar ahora. El de la semana pasada no se solicitó, no se les invitó a que lo hicieran porque pues fue un audio un poquito más personal, fue hablarnos de su vida, entonces son como temas muy sensibles y hasta esta semana, igual la siguiente semana van a grabar un audio. Sí los invito a que compartan su audio, pues para motivar a sus compañeros a que lo compartan, porque a veces nos puede dar un poco de pena y decidimos no mostrar el audio, pero pues sí les sugeriría, ¿sí? Que bueno, los invito a que compartan su audio, ¿sí? El de esta semana, ojalá podamos ahí escucharlos, y la verdad es que es una dinámica muy enriquecedora para el grupo, porque en el momento que ustedes comparten su audio, otros se animan a hacerlo, y tenemos la oportunidad de escuchar diferentes estilos. No es que unos estén bien u otros mal, simplemente podemos ver cómo podemos jugar de diferentes formas con nuestro tono de voz, con nuestro volumen, ¿no? O sea, cómo la expresión oral puede ser tan diferente de una persona a otra, y podemos ir aprendiendo otros estilos de manejar la expresión oral. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ojalá ahí se animen. Obviamente, pues me pueden contactar por mi correo electrónico, pueden ubicar los horarios en los que regularmente yo me conecto, que es un ratito en las mañanas y otro momento durante la noche, después de las 8 de la noche aproximadamente. Obviamente vamos a tener nuestras sesiones en vivo, que es esta sesión y las que se vayan acumulando una por semana en las siguientes, por lo menos una por semana, en caso de que ustedes realmente dijeran, oye Claudia, yo tengo interés de que se haga otra sesión o de que revisemos este tema en particular, adelante, podemos programar una segunda sesión dentro de la misma semana, pero bueno, por lo menos una por semana va a haber, ¿sí? Entonces, pues los invito también a que vean la sesión, la segunda parte siempre está enfocada a las actividades y pues podemos tener como buenos tips para desarrollar nuestros trabajos. Por lo que ya dije, bueno, pues tenemos lo que es el foro Aprendiendo, que es el que estoy yo pues atendiendo.
el foro de integración, que es el que vamos a tener en semana 4, al cual yo estaré también atendiendo, y el foro social y el foro de dudas técnicas es el que está monitoreando su tutora. En cuanto a la evaluación, hay algunas personitas que el lunes o el domingo me llegaron a escribir un poco inquietos por la calificación que no estaban recibiendo, y yo los invito a que revisen bien esta tablita, sobre todo para que no tengan como esta preocupación de por qué no está llegando mi calificación, ¿sí? Puede estar antes de las 72 horas, pero cuenten ustedes 72 horas para recibirla, ¿sí? Entonces tenemos, si la mandan ustedes el día lunes, el día jueves estarán recibiendo su calificación. Si la mandan el martes, la recibirán el día viernes. El miércoles la recibirán el día lunes y el jueves el día martes. Pero si la mandan el viernes, ustedes van a recibir su calificación más tardar hasta el día miércoles, porque sábado y domingo no los estamos contemplando. Voy a ponerme ahorita los audífonos y me dicen por favor si se corta el audio o hubiese algún problema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno. Me estoy poniendo los audífonos. Ustedes contemplen que el sábado y domingo son días no laborables y esas 48 horas no se van a contemplar, por lo que si tú mandaste tu tarea el viernes, el sábado o el domingo, a más tardar el miércoles se va a estar calificando. ¿De acuerdo? Vamos a ver acá. Nuestra sesión síncrona la vamos a estar organizando con base a la encuesta que me hicieron favor de contestar. Aproximadamente un poquito más de la tercera parte del grupo fueron los que participaron en esta encuesta. Y la verdad es que me sorprendió que la mayoría votó por el día miércoles. A lo mejor hay una muy pequeña diferencia con el día lunes. Y el horario, pues significativamente votaron por las 8 de la noche. Entonces, vamos a estar haciendo las sesiones en miércoles. Me gustaría que hiciéramos por lo menos una el lunes. Podría ser la actividad de semana, en semana 4 para nuestro proyecto integrador, poder trabajarlo desde el día lunes, ya que vamos a estar en el foro de integración también. Entonces, probablemente la última sesión la dejemos para el lunes y la sesión de la semana que viene también sería el miércoles a las 8 de la noche. Sí, bueno, pues esto es para adaptarme un poquito más a las preferencias que ustedes mostraron en la encuesta que, como dije, pues me hicieron favor de responder. En cuanto a las extensiones de tiempo, recuerden que ustedes deben de solicitarla dentro de las 72 horas después de que cerramos nuestra semana, es decir, tenemos todavía el día de hoy para solicitar una extensión de tiempo. Si no han revisado sus actividades integradoras, revísenlas. Solo en caso de haber reprobado, puedes solicitarla, o en caso de no haberla mandado. Si tú no pudiste hacer tu entrega antes del domingo, puedes contactarme para hacer el envío dentro de estos días. Incluso hay algunas personas que me han comentado ya algunas cuestiones como muy particulares. Sí los invito pues a que se acerquen a mí y me planteen la situación que pudieran estar teniendo, que pudo haber afectado la entrega oportuna, para que lo manden. Si estamos marcando estos tiempos, pues es como para tener de alguna forma más orden y que yo pueda ir cortando o cerrando correctamente cada semana, pero pues ustedes saben que tanto su tutora como yo pues estamos abiertas a escuchar cualquier situación o problemática que alguien pudiera tener y en ese sentido pues apoyarlos con sus entregas, ¿de acuerdo? Entonces, mándame un mensaje en caso de que no hayas hecho tu actividad oportunamente o la hayas reprobado, no importa si la reprobaste por plagio o porque no se envió correctamente algo, expon la situación que haya sucedido, ¿sí? Escríbeme, por favor, el nombre completo de la actividad, ¿sí? El número y el nombre de la actividad
Si no hay extensión de tiempo en actividades formativas, foros y cuestionarios, esto tómalo en cuenta, por favor, porque no se están dando extensiones, no podemos asignar una extensión de tiempo en estas partes. Por eso siempre te invito a que las cumplas antes del día viernes de ser posible, ¿no? O sea, a veces en domingo se satura la plataforma o el fin de semana ya alguien tiene un compromiso y ya se le olvida mandar sus actividades formativas o su cuestionario socioemocional. Traten, por favor, de cumplir con estas actividades oportunamente, ¿de acuerdo? No hay extensiones de tiempo en las actividades aprobadas ni en las de semana 4. Ok. Y Areli me dice, asesora, yo tengo una duda. Si mi calificación está hasta la semana siguiente de que la entregué, ¿ya no puedo corregir? Ok. Si tú, en realidad no podemos corregir las actividades, ¿sí? Desde la primera semana yo les comentaba, trata de hacer tu primera entrega con la calidad que se requiere y no se vale pensar en que, bueno, la mando el lunes y me la van a tener que calificar el jueves a más tardar y yo la puedo volver a mandar. Entonces, sí los invito a que traten de no hacer sus entregas como con ese pensamiento, porque no se debe de esperar. Si tú apruebas, no vas a poder tener una segunda oportunidad para hacer tu envío. Por eso es importante que desde la primera entrega tomemos como todos los elementos, es revisa tu rúbrica, revisa la sesión a la mejor que estamos teniendo en este momento, revisa tus instrucciones correctamente, verifica que, por ejemplo, los enlaces se compartan bien para que no tengas una calificación baja. Si a lo mejor dices, bueno, es que yo no sabía o la verdad es que no reprobé, pero mi calificación es un 6 y eso sí me afecta porque quiero mantener mi promedio, algo así. Como te dije, acércate, plantéame la situación. No es algo que esté abierto indiscriminadamente porque en ocasiones era como que nadie entregaba las actividades y entonces en la cuarta semana era un bombardeo de actividades y por eso pues se establecieron estas reglas para que haya un mayor orden, pero si quieres, Arely, me mandas un mensaje en privado, me planteas bien la situación, como por qué tendrías o te gustaría entregarla nuevamente y lo comentamos ahí, ¿sí? Como les digo, si tú apruebas, la regla es que no se está esperando que hagas un segundo envío. Aunque mandes tu trabajo el lunes, piensen que si apruebas no puedes mandar un segundo envío. Por eso trata de hacer las actividades con la mayor calidad posible, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si te respondí, Arely, me dices, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunas observaciones de semana 1. Bueno, es importante que respondamos todos los aspectos que se están solicitando en las instrucciones y en la rúbrica. En la actividad integradora 1, aunque fueron pocas personitas las que tuvieron como esta falta de completar las tablas o de seguir correctamente las instrucciones, ¿no? Había, por ejemplo, algunas personitas que escribían nada, pero no explicaban por qué nada. Entonces es como, ¿qué te gustaría cambiar en este ámbito? Nada. Bueno, es importante que tú justifiques por qué estás poniendo nada. Hubo errores en el análisis morfológico. Sí los invito a que revisen este tema. Pueden usar el diccionario como lo mostré en la sesión 1. Revisamos diccionario si tenemos dudas de qué tipo de palabra es la que estamos utilizando y esto va a ser algo que nos va a ayudar a mejorar mucho nuestra redacción, ¿sí? Identificar las palabras que corresponden. Vamos a identificar correctamente técnicas de estudio. En la primera actividad, por ejemplo, les ponían cuál es la técnica de estudio que podrías aplicar y ponían empezar temprano con mis actividades, ¿no? Eso no es precisamente una técnica de estudio, o sea, sí hay cosas que te pueden ayudar, pero precisamente una técnica de estudio vamos a volverlas a revisar en esta semana porque algunas personitas pusieron como algunos hábitos que podrían ayudarte a mejorar tu calificación, pero no es una técnica, ¿sí? Ahorita lo vamos a abordar un poquito más esto.
Identificar correctamente los ámbitos de la vida. Hay un recurso que lo mostré también en semana 1. Por ejemplo, en responsabilidad social había personas que me ponían convivir más con mis hijos. Bueno, responsabilidad social no tendría que ver precisamente con la intención de convivir más con tus hijos. Eso podría relacionarse con tu familia. Y responsabilidad social podría tener que ver algo que tiene que ver con ay, perdón por mi perro que es muy escandaloso. Pero responsabilidad social tendría que ver más con qué compromiso tengo yo como persona con la sociedad. A lo mejor desde plantar árboles, cuidar animales, ¿sí? Mantener un entorno limpio, pagar oportunamente algunas cuotas. Este tipo de acciones que tienen que ver con la sociedad, eso va en responsabilidad social, ¿sí? Entonces, hay que identificar los ámbitos. Vamos a revisarlos porque en esta actividad integradora 4 vamos a hablar sobre los ámbitos, pero de los autores de los textos que ustedes van a leer. Por eso es tan importante que si tuvieron como alguna retroalimentación en la que les puse, oye, en los ámbitos hay algunos errores, bueno, pues hay que revisar ese tema para que no se repita en esta actividad integradora 4. Compartir correctamente el audio. Sí hubo varias personitas, todavía no he terminado de calificar las actividades de semana, la actividad integradora 2. Me faltan algunas personas que entregaron sus trabajos el día domingo, pero por favor, traten de revisar que el audio se comparta correctamente, ¿sí? Voy a hacer ahorita como un ejercicio para que revisemos cómo se debe de compartir y a lo mejor algunos, los que no lo hicieron de manera correcta, pues puedan identificar el error que se pudo haber cometido, ¿sí? Vamos a pasar ahora ya con la segunda parte de nuestra sesión. Si alguien tuviera alguna duda, por favor me habla para que la revisemos. Ok, entonces Arely ya quedó claro eso. Vamos a ver. En cuanto a estrategias de estudio, tenemos esta tablita, tenemos este recurso que dice realización personal y tenemos diferentes estrategias, desde hacer ejercicios, cuadros sinópticos, elaborar un resumen es una estrategia de estudio, vamos a elaborar resúmenes en esta semana. Esto es algo que nos va a ayudar a comprender mejor la información, ¿sí? Revisen por favor este recurso que les estoy dejando aquí. Estrategias de lectura, es importante que identifiquemos cuáles van a ser las estrategias que vamos a realizar antes, durante y después de nuestra lectura. Cuando ustedes empiecen a leer los textos, porque ahora les están presentando diferentes textos de los cuales ustedes solamente van a elegir uno, desde el momento en el que ustedes van a elegir este texto, déjenme ver si alguien va por ese perrillo que está dando mucha lata aquí atrás de mí. A ver, estrategias de lectura, ¿sí? Tenemos estas que podemos realizar antes, durante y después de la lectura, ¿sí? Antes es vamos a revisar cuál es la estructura que tiene el texto, si tiene imágenes, si tiene a lo mejor algunas palabras resaltadas, subtítulos, ¿sí? El que ustedes puedan explorar el texto, eso es lo que tiene que ver con una estrategia antes de leer, ¿sí? ¿Cuáles son los conocimientos previos que ustedes tienen? Es decir, ¿qué saben sobre ese texto? ¿Qué pueden ustedes a lo mejor inferir? ¿De qué creen que se pueda tratar? A lo mejor ya han escuchado un poco de ese autor o simplemente conocen un poco la temática que está abordando. Estas son las estrategias de lectura que vamos a tener antes de empezar a leer. Durante la lectura, las estrategias, algunas de las que podríamos tomar es que identifiquemos lo que son las ideas principales, que podamos a lo mejor subrayar, ¿no? Hay personas que pueden incluso utilizar diferentes tipos de colores para subrayar lo que son las ideas
principales o lo que son las palabras claves, ¿sí? Podemos ir deduciendo algunos significados. Si bien hay palabras que podemos buscar en el diccionario, algunas las podemos inferir su significado por el contexto, por el resto de la información que hay en el párrafo, ¿sí? Podemos ir identificando también algunos patrones que hay dentro del mismo texto y después de la lectura vamos a utilizar algunas herramientas como puede ser el uso de mapas mentales, algunos esquemas, resúmenes, incluso podemos ir haciéndonos algunos cuestionamientos sobre lo que ya se leyó, ¿sí? Entonces, esas son algunas de las estrategias de lectura. Hay más en los recursos que les compartieron, pero es importante que las podamos identificar. Esta es otra partecita de un recurso que les comparten, ¿sí? Que tiene que ver con la estructura de un texto. Ustedes en esta ocasión, una de las cosas que van a hacer es un resumen. El resumen tiene que tener una estructura como esta, ¿sí? Vamos a ponerle un título, vamos a utilizar una introducción, vamos a usar lo que es el desarrollo, ¿sí? Vamos a abordar la temática, de qué se trata el texto que ustedes leyeron y vamos a hacer un cierre. Tu resumen debe de tener esta estructura. Y si a ti si dices, bueno, es que yo no estoy tan acostumbrada a realizar resúmenes, pues incluso puedes poner estos subtítulos para que identifiques que estás cumpliendo con lo que se pide en cada apartado, ¿sí? En tu introducción vas a hablar de cuál es el propósito de lo que estás haciendo, cuáles son los temas que vas a desarrollar, es decir, si vas a hablar sobre un cuento, bueno, a grandes rasgos de qué se trata ese cuento que vas a abordar, ¿sí? ¿Cuáles son los personajes? A lo mejor dónde se está situando la historia. Vas a hablar de como de una manera, vas a abordar de manera general más bien, vas a abordar el tema, ¿sí? Lo que tú vas a leer. En el cuerpo del texto vas a abordar ya tu lectura con más detalles, vas a hablar de qué trata la lectura, ¿sí? Puedes hablar de cómo inició, cuál fue su desarrollo y cómo termina. Y al final incluso puedes hacer como un cierre de lo que trató. Puedes incluso comentar qué te pareció, qué opinas, hacer algún tipo de reflexión, si hay algún mensaje que te haya traído. Puedes retomar incluso algunas frases que te llamen la atención. Esta es la estructura que debe de tener tu resumen y este recurso lo puedes ver en tu plataforma. Este otro es el que habla de los ámbitos, ¿de acuerdo? Hay que revisar nuevamente a qué se refiere cada uno de estos ámbitos de la vida para que puedas hablar de ellos ahora que lo tengamos que hacer, como les dije, con relación a un autor. ¿Sí? Y bueno, antes de pasarme para acá, vamos a ver. Entonces, actividades integradoras vamos a tener que entregar. La actividad integradora 3, que es selección de textos e ideas aplicables, y la actividad integradora 4, que es el resumen. Los recursos que les van a servir, pues, son los que ya les compartí, ¿sí? La estructura de un texto, que es esta imagen de la cual compartí una partecita. ¿Cuáles son los pasos para hacer un resumen? ¿Cómo podemos elaborar un resumen y sus comentarios? Si se dan cuenta, todos estos elementos les van a servir. Este recurso que dice marcadores textuales, se los quiero compartir, se los quiero mostrar en la plataforma. Es muy parecido al que revisamos la semana pasada, que tiene que ver con clases de palabras. Yo les decía, pues, archivos que les comparten, sí les recomiendo que los descarguen y que los tengan, que los revisen y los empiecen a usar, ¿sí? Para que los tengan a la mano a la hora de hacer sus trabajos. El de clases de palabras está en semana 1, les pedí que lo descargaran y quienes lo pudieron revisar, pues obviamente les servía para realizar su actividad integradora 2. Y este que dice marcadores textuales, no lo vamos a utilizar exactamente en esta semana, pero sí estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Pero nos va a servir para
redactar nuestro resumen, para redactar el trabajo que ustedes van a hacer. Si se dan cuenta, marcadores textuales son estas palabras que nos están introduciendo a diferentes partes del texto, ¿sí? Marcadores textuales de orden o de entrada. Podemos poner en primer lugar, primero sucedió tal situación, en último lugar, por fin. Entonces, es un poquito para ampliar nuestro vocabulario y no utilizar a lo mejor aquellas palabras con las que ya nos hemos familiarizado. Por ejemplo, utilizamos a veces mucho el y o el pero, además o el también. Bueno, pues aquí podemos ampliarlo un poquito para ponerlo en práctica en esta semana, porque la siguiente semana vamos a tener que identificarlos con mayor precisión. O sea, ahorita los podemos usar, no se les está exigiendo que los usen, pero traten de familiarizarse con ellos para que la siguiente semana podamos trabajar un poquito más con esta actividad, ya estar más familiarizados, porque los van a tener que identificar en el texto que les toque desarrollar, ¿sí? Entonces, para que no sea como tema nuevo, vayan revisando estos recursos, ¿de acuerdo? Y vámonos, voy a abrir aquí la actividad integradora 3 para que podamos seguir las instrucciones y yo se las comparto ahorita nuevamente en la presentación. Algunas personas me dicen, oye Claudia, es que tengo que hacer todos los textos o tengo que utilizar un tipo de texto y trabajar con las dos lecturas. No, solamente vas a trabajar con una lectura, ¿sí? Tipos de textos, si se dan cuenta, aquí nos están mostrando 4. Tenemos textos científicos, informativos, periodísticos y literarios. Y acuérdense que desde el primer contacto que tú tengas con la lectura, vas a estar trabajando estas estrategias de comprensión lectora. Entonces, puedes irte por un tipo de texto que a ti te llame la atención. Puedes elegir un literario o puedes utilizar un periodístico, ¿sí? O puedes irte por los textos informativos. A lo mejor puedes elegir los que más se te facilitan, a los que más acostumbrado estés, o alguno con el que no tengas mucho contacto como para explorar algo diferente, ¿sí? Y ya que hayas elegido el tipo de texto, pues puedes utilizar la opción 1 o la opción 2. Con base en esto vas a hacer tu primera actividad. ¿Qué nos dicen? Vamos a poner el título, cuál es el título de ese libro, cuál es el autor de ese libro. Si yo elijo, por ejemplo, la opción 2, me puedo dar fácilmente de título, La noche boca arriba, autor Julio Cortázar. Fecha de publicación 2017, ¿sí? Ah, no, perdón, 2014. Tipo de texto, ¿quién me puede decir qué tipo de texto es este? ¿Cómo podemos identificar el tipo de texto que tenemos? ¿Mm? No sé si alguien me quiera decir o alguien quiera abrir su micrófono para decirme cómo identificamos el tipo de texto. Vamos a ver, el tipo de texto pues lo podemos identificar ya aquí si es literario, ¿sí? O si eliges un texto informativo. ¿Cuáles son las características de este tipo de texto? Date cuenta tú de las características. Este tipo de actividades a veces es como muy probable que a alguien se le ocurra que la mejor opción es buscar el tipo de texto, ¿no? El tipo de texto se identifica si narra algo, si informa sobre algo, etcétera. Sí, Arely, el tipo de texto, si te das cuenta, lo podemos identificar acá y las características son las que tú estás mencionando. El tipo de texto está en la primera columna y efectivamente, cuando nos preguntan cuáles son las características de este tipo de texto, yo sí les pediría que traten de no buscar información en Internet y si buscan información, váyanse a una fuente confiable, léanlo y escriban lo que ustedes entiendan. No copien, por favor, la información porque eso causa que les califique con plagio sus tareas y aunque el resto de la actividad esté bien,
aunque en una partecita hayas copiado, pues eso te va a afectar tu calificación, ¿sí? Vamos a escribir las ideas principales del texto, que en un ratito les explico cómo podemos identificarlas, y vamos a elaborar un esquema o un resumen de la lectura. También nos están diciendo aquí que debemos de escribir en un párrafo de entre 5 y 10 renglones por qué te interesó esa lectura. Con tus propias palabras, explícanos por qué te interesó. Entre 5 y 10 renglones, platícanoslo y usa letra del número 12, ¿sí? No porque escribas con letra del número 36 ya cubriste tus 5 renglones. Obviamente eso pues se califica como que no se cumplió con la extensión solicitada. Menciona y describe al menos 3 estrategias, ¿sí?, de lectura que hayas utilizado para realizar tu actividad, y menciona al menos 2 nuevos conocimientos que hayas adquirido. Todo esto lo vas a tener que agregar, y si puedes, lo puedes poner con cada inciso, con cada número, así como lo estás viendo en la actividad. Ahora, vamos a ver acá. Voy a seguir con las instrucciones que aquí les marqué, ¿no? Como les dije, bueno, pues explora y lee todos los textos, o por lo menos revísalos para que puedas elegir la opción que más te atraiga. Elige uno de tu interés y reflexiona por qué lo estás eligiendo. Analízalo. Esta parte de analizarlo es identifica el título, el autor, la fecha de publicación, las ideas principales y elabora tu esquema o resumen, ¿sí? Entonces, de estos 4 tipos de textos, pues tú vas a elegir el que más te haya traído. Vamos a hacer una actividad de comprensión lectora, como ya lo mencionamos, ¿sí? Si decimos, bueno, es que yo no entiendo, se me dificulta entenderlo, bueno, pues podemos releer el texto, podemos elaborar un esquema, ¿sí? Aquí yo les estaba dejando un enlace para, bueno, les voy a compartir un enlace en el foro de novedades para revisar como las características de el resumen y cómo identificar las ideas principales. Entonces, este enlace se los comparto en el foro de novedades. Creo que vale la pena porque tiene algunos ejercicios para que ustedes puedan desarrollar la actividad y bueno, pues así podamos como practicar un poquito antes de de hacer el ejercicio, ¿sí? Si se dan cuenta, les hablan aquí un poquito de lo que es el resumen y cómo realizarlo, y viene un ejercicio para realizar que ojalá se den la oportunidad de ponerlo en práctica y, como les digo, pues de trabajar lo que son las ideas principales, ¿sí? Entonces les dejo aquí el enlace y de todos modos yo lo comparto en el foro de novedades. Ahora, vamos a ver a grandes rasgos, ¿sí?, cómo vamos a tomar o cómo vamos a poder identificar las ideas principales. Les están pidiendo que identifiquen 3 al menos. Entonces vamos a identificar las ideas principales de diferentes párrafos, ¿sí? Para poder identificar una idea principal, pues obviamente debemos de comprender primero la lectura, ¿sí? Una idea principal va a darnos una idea general de lo que hay en ese párrafo, ¿sí? Va a ser como la idea más importante o que sobresalga en ese párrafo. De esa idea van a colgarse todas las otras oraciones que encontremos en nuestro párrafo. Las ideas secundarias se van a colgar de la idea principal, ¿sí? Y esta la vamos a poder encontrar al inicio o al final o incluso dentro del párrafo, ¿sí? Las secundarias, como ya les dije, pues se van a colgar de esta idea principal y la van a estar apoyando, pero no son tan importantes. Podemos hacerlas a un lado en el momento, ¿sí? Déjenme. Ok. Aquí les puse una esquemita que dice, ok, tu idea principal, de ahí se están colgando las ideas secundarias, y las ideas secundarias pues van a tener otros elementos, pero no es como lo más importante. En cuanto al resumen, dice, es una representación precisa, objetiva de la información
Y ya nada más para que vayamos identificando qué tipo de resumen es el que se espera que tú elabores, te presento esta tablita. Podemos hablar de 4 diferentes tipos de resúmenes. Tenemos un resumen indicativo, que es una exposición muy, muy breve del contenido del documento que estamos leyendo, en el que puede haber a lo mejor 10 líneas como máximo y que lo podemos encontrar regularmente en lo que son las revistas científicas, como el resumen cortito para que alguien pueda ver si lo que hay en esa revista tiene que ver con nuestro tema de interés. Un resumen informativo que va a ser lo más relevante, entre 25 y 50 líneas, ¿sí? Y un resumen analítico, que es lo que podríamos estar haciendo nosotros en esta ocasión. Podemos hacer una exposición más detallada de lo que está tratando nuestro texto, ¿sí? Se espera que haya entre 150 y 300 palabras, y lo que sí es que, como ya dije anteriormente, el resumen debe de tener estas 3 partes de un texto. Este es un ejemplo de la idea principal. Si yo leo la información que está en color rojo, sería la idea principal, y si se dan cuenta, toda la información que podemos identificar en la parte de abajo de este párrafo serían las ideas que están apoyando la oración principal, que es: la célula es la unidad más pequeña que tiene vida. Vamos a pasar a la actividad integradora 4. Si es que alguien tuviese alguna duda, me puede decir en este momento. ¿Alguna duda sobre la actividad integradora 3? ¿O nos seguimos con la actividad integradora 4? En la actividad integradora 4, bueno, me dicen y me regreso si es que tuviesen alguna pregunta, ¿de acuerdo? Vamos a ver en la actividad integradora 4 es ¿qué necesito? Identificar las ideas principales y secundarias de un texto, identificar otra lectura de tu interés, no va a ser la de la semana, no va a ser la actividad integradora 3, sino les están dejando ahí otras 3 lecturas para que ustedes elijan una. Van a escribir un resumen y van a redactar con buena ortografía la información. Sí, vamos a usar herramientas para grabar nuevamente y vamos a exponer de manera oral nuestro trabajo. En la actividad integradora 3, ustedes pueden elegir si hacen resumen o si hacen esquema, pero en la actividad integradora 4 sí se les pide el resumen y se les pide también la exposición oral de este resumen. Como la semana pasada no se vale leer el documento, presenta tu resumen escrito que sea diferente a tu resumen oral, ¿sí? Y obviamente pues organizar tus tiempos para poder hacer tus redacciones. Estos 2 enlaces se los comparto también en el foro de novedades. Y aquí en la actividad integradora 4 me voy a ir a su actividad. Si se dan cuenta, antes de pasarme para allá, revisen por favor las rúbricas con las que se les está calificando. Se les pide, en la actividad integradora 3, se les pide un esquema, un resumen y que contesten cada uno de los elementos que se les está pidiendo. Cuando les falta algo de esta información, significativamente baja su calificación, ¿sí? Aquí tenemos 40 puntos y aquí bajamos a 36 y aquí bajamos a 32 y así sucesivamente. Entonces, revisen que no les esté faltando información con lo que indica su rúbrica. Vámonos a la actividad integradora 4. Porque alguien me decía, a ver, ¿de dónde tengo que sacar el texto, no? ¿Puedo elegir cualquier otra lectura? No, la instrucción es que tienes que leer algunas de las opciones que te están mostrando. Tenemos estas 3 opciones para hacer la lectura, ¿sí? Elige la que tú quieras y con esa vas a tener que descargar este documento que dice el resumen. Abro mi documento. Y aquí es donde vamos a trabajar, ¿sí? Nombre y autor que elegiste, lo podemos identificar ahí. Después de haber leído la obra literaria que seleccionaste, menciona el por qué preferiste este texto sobre los otros 2 que te están presentando
Y esta es la tablita que les comento que deben de contestar, ¿sí? En cuanto a los ámbitos. Los ámbitos del autor, tenemos estos que les estoy marcando aquí, ¿de acuerdo? En el familiar podemos hablar de cómo estaba conformada su familia, ¿sí? Hijos, padres, pareja, podemos hablar de ese contexto, ¿sí? En la parte académica, pues obviamente podemos abordar qué otros estudios tiene, ¿no? Algunas personas a lo mejor estudiaron arte o se dedicaron incluso a la antropología. En el ámbito académico del autor, qué otros estudios tuvo? En la parte económica, sí, podemos hablar de la situación económica de la persona, pero aquí arribita también les dicen que pueden hablar sobre datos relevantes en el ámbito nacional o en el ámbito internacional. Entonces podemos hablar del ámbito económico de la persona, pero también del país en el momento en que él nació o en el momento en el que escribió este libro, ¿sí? O en el ámbito internacional también, cómo estaba la economía mundial en ese entonces. Entonces sí vamos a tener que investigar un poquito para contestar esta tabla. En el ámbito político también podemos abordarlo, a lo mejor desde qué presidente había en la época en la que él estaba escribiendo o durante su infancia, o a lo mejor si él escribió algunas cosas en contra pues sí, de la política de su país, o si se involucró en cuestiones políticas, ¿no? Vamos a hacer una investigación para poder escribir qué parte, cómo el contexto político que había, en el ámbito cultural también y en el ámbito bélico también. Vamos a identificar si ellos se involucraron a lo mejor en algún conflicto bélico. Podemos hablar desde una guerra internacional hasta un conflicto como el movimiento del 68 en nuestro país. Entonces, para poder contestar esto es importante que hagamos una investigación. Y ahorita para empezar, para hacer nuestra investigación, en lugar de buscar en Google directamente, vamos a buscar en Google académico. Esta entrada nos va a permitir como deshacernos de mucha de la basura, y lo digo en el buen sentido, que podemos encontrar en Internet, porque si nosotros nos vamos a Google a buscar la información, pues nos vamos a encontrar con muchas cosas que se repiten, nos vamos a encontrar con Wikipedia, con el Club de Ensayos, con mistareas.com y demás, y bueno, pues obviamente eso lo único que va a hacer es incluso darnos información que no está verificada. Y si nos vamos a este portal, pues vamos a poder aquí hacer búsquedas más seguras para investigar, ¿no? Entonces, si yo aquí pongo el nombre de alguno de los autores que a ustedes les tocó, el tipo de referencias que yo puedo ver a simple vista van a ser muy diferentes a las que ustedes van a identificar si hacen una búsqueda en Google, ¿sí? Entonces, bueno, pues sí les sugiero que nos quedemos con este buscador y así como yo lo marqué, nada más escribo Google Académico y puedo entrar ahí al enlace, ¿de acuerdo? Ok. Voy al documento nuevamente. Entonces, aquí nos vuelven a pedir ideas principales y nos piden ideas secundarias del texto. Para comprender tu texto, responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Sí? Cuando tú terminas de leer el documento que hayas elegido, la historia que hayas elegido, puedes escribir aquí brevemente cuál es la idea principal, de qué está hablando, de la confianza, del respeto, de qué valores habla, ¿no? Puedes tener como una idea general de qué temática está tratando. Y las ideas secundarias, pues a lo mejor, como dijimos, son las que se van a agarrar de esta idea principal y que le van a apoyar también. Escribe palabras claves. No sé si alguien quiera comentar como cuáles son las palabras claves, ¿no?
Bueno, si alguien quisiera a lo mejor compartirnos alguna de si ya empezó a leer, cuáles podrían ser las palabras clave, que son estas que están relacionadas con la temática de lo que estamos leyendo, ¿sí? Entonces, si estamos hablando, leyendo, por ejemplo, el de Carlos Monsiváis, pues a lo mejor desde mujeres, ¿no? Derechos humanos, podríamos ir rescatando algunas. Las palabras que luego que nos van a evocar ese texto, ¿no? Que vamos a relacionar con ese texto, esas van a ser nuestras palabras claves. Después dice, describe de manera general el tema de la lectura y la intención del texto. Con tus propias palabras hazlo. Y esta parte de aquí es muy importante porque te están diciendo que escribas una cuartilla, un resumen de una cuartilla, es decir, una página completa de la información, ¿no? A ver, Areli aquí me está ayudando mucho. Gracias, Areli, por responder. Dice, las palabras claves de la lectura que yo leí es muerte, feminicidio, mujeres, misoginia, ok, impune. Y esto luego pues nos va a llevar a la lectura de Carlos Monsiváis, ¿no? Entonces, son estas palabras que vamos a asociar fácilmente a una u otra lectura. ¿De acuerdo? Vamos a escribir tu resumen y finalmente tu audio. Aquí hay una serie de instrucciones para este audio. Cumple con las extensiones que se te están pidiendo. ¿Sí? Si duras 1.59 minutos, pues bueno, no hay tanto problema, pero si duras 18 segundos, pues obviamente no estás cumpliendo con la extensión. Entonces trata de cumplir con la extensión que se te pide y de compartir correctamente tu audio. ¿Sí? Sí hubo varios casos en los que el audio no se compartió correctamente. Entonces, traten siempre de, incluso ahora que les estoy pidiendo que lo compartan en el foro Aprendiendo, eso pues nos puede ayudar para que lo comparten ahí y a la hora de que cualquiera de nosotros lo quiera escuchar, ahí mismo luego les escribimos y les ponemos, revisa tu audio porque no se está compartiendo correctamente, ¿sí? Entonces traten de revisar siempre que el enlace esté abierto para cualquier persona que lo quiera revisar. Entonces, voy a compartirles algo de aquí. Y no recuerdo si la otra vez... Okay, no recuerdo muy bien si la otra vez les compartí el manual de citas y referencias, pero le voy a dar aquí compartir. Cualquier persona en internet con este enlace va a poder verlo, ¿sí? Aquí le voy a poner copiar el link y aquí voy a revisar que la persona que tenga este enlace, cuando ustedes me lo compartan, por favor revisen, pues que pueda yo descargarlo, ¿sí? Quien lo está viendo puede comentarlo y puede descargar el archivo, porque a veces me lo comparten, pero si no se abre en ese momento ya no me deja descargarlo. Entonces, que cualquier persona con este enlace lo pueda editar y lo pueda descargar, ¿sí? Le pongo copiar y ustedes me dicen si lo pueden abrir, ¿de acuerdo? Les voy a dejarles aquí y si me hacen favor, revisen si se puede abrir. Y de 6 pasos para elaborar una paráfrasis también se los comparto. Cualquier persona en internet puede abrir el archivo. Entonces, estos son 2 recursos que les van a ayudar mucho para hacer paráfrasis y para escribir sus referencias o aprender a usar las citas textuales, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien me escribe en el chat si lo pudo abrir o no, te los agradeceré. Voy a seguir mientras con la presentación, porque ya estamos concluyendo, ¿sí? Para sus referencias, estas son algunas formas de escribirlas. No es, ok, gracias por responderme. Y
Para las referencias, ustedes pueden usar cualquier estilo. Incluso, como les comentaba, no es necesario que ahorita utilicen un estilo en particular para referir. No nada más el estilo APA, hay otros. Aquí yo les puse 3. Gracias, Majo. Gracias, Arely, por checarlo. Y bueno, pues espero que eso les sirva. Para las referencias podemos usar cualquier estilo, pero si no queremos ahorita meternos en estas cosas y ustedes buscan en un texto la información sobre cualquiera de los autores que les tocó, sobre Ibargüengoitia o sobre Monsiváis, vamos a incluir estos datos: nombre del autor del texto en el que están buscando la información sobre su vida, ¿sí? El año de edición, el título del texto, el lugar de la edición, si es una revista o es un texto en internet, vamos a poner el enlace también. Con esos datos no pongan únicamente los enlaces, pongan el título, pongan el autor, ¿sí? El año de publicación, que eso nos va a ayudar a identificar con mayor facilidad el documento que ustedes están compartiendo. Entonces traten de agregar completas sus referencias, y este tema del plagio pues nuevamente se los comparto. O sea, es simplemente si tú cometes plagio es porque en algún momento copiaste la información de otro texto. Entonces, si te preguntan, ¿qué diferencias encontraste entre la expresión oral y la expresión escrita de tu resumen? No me voy a ir a buscar a internet diferencia entre expresión oral y expresión escrita, porque eso se te va a calificar como plagio. Tú lo que debes de hacer es, si te están preguntando qué diferencias encontraste al hacer tu actividad, pues habla sobre eso. ¿Cómo te sentiste tú al hacer ese trabajo? ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí está la tablita de cómo se les está calificando si cometen plagio. Si copias todo el trabajo, pues obviamente todo se califica como no evaluable. Si copias una parte de este trabajo, se califica la parte actitudinal como no evaluable. Y se te solicita, es decir, si llegas a reprobar en ambos casos, se te solicita que repitas la actividad. Si la mandas nuevamente con plagio, pues ya no se pide un tercer envío y se queda la calificación así. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahora sí, por mi parte es todo. Los enlaces que les estoy mostrando aquí se los voy a compartir, como dije, en el foro de novedades. Y ustedes, pues, díganme si hay alguna duda en específico, si alguien quiere comentar ahorita algo, puede abrir su micrófono y lo escuchamos o la escuchamos. Entonces, bueno, pues, ustedes ahora tienen la palabra. Y bueno, pues, si alguien quisiera agregar algo, y si no, pues ya también nos podemos despedir. A ver. Ok, Arely, yo no tengo dudas, eso era todo, quedó muy claro. Ok, gracias. Gracias, Arely. Bueno, pues a descansar entonces. Y cualquier cosa, por favor, en el foro Aprendiendo o en mensajería me escriben. Sí, si quieren, si tienen algún pendiente ahí de mandar trabajos o algo, pues también mándenme un mensajito. Y entonces pues vamos a cerrar nuestra sesión. Ok, Majo, gracias, tampoco hay dudas. Bueno, pues entonces sí, a descansar, y gracias por la paciencia y por haberme acompañado. Sí, que tengan una linda noche.